Hola, buenas tardes y gracias por venir a esta presentación de este ejemplar que hace parte de la biblioteca Mario Escobar Velázquez y que es una antología facsimilar de La Lanzadera. Yo, pues, voy a ser sincero, hasta que me invitaron a hacer esta presentación, yo no tenía la menor idea de qué era la lanzadera, y de eso yo creo que es lo que se va a tratar esta charla. Adentrarnos un poco en lo que era y la historia de esto que era la publicación que hacía Coltejer para sus obreros y también un poco entrar en Mario Escobar. Nos acompañan Jairo Morales y Emilio Restrepo. Jairo es la persona que se encargó de hacer la edición de este libro, de esta recopilación, y Emilio, una persona cercana, fue amigo, médico, alumno de Jairo en sus talleres, de Mario, perdón, en sus talleres literarios. Si yo le digo a Lía que me diga que es un boletín empresarial, que se supone que eso era la labor que debía desempeñar la lanzadera, dice: un boletín empresarial es una publicación regular, generalmente enviada por correo electrónico, pues en la actualidad sería por correo electrónico, que informa a los empleados, clientes o miembros de una organización sobre noticias, actualizaciones y contenido relevante para ellos. Puede servir para varios propósitos, como mantener a los empleados informados, promover productos o servicios o fortalecer la relación con los clientes. Jairo, la primera pregunta para ti: ¿cómo una publicación que era precisamente lo que se supone que debe ser una publicación empresarial, o sea, un boletín de una empresa, termina siendo considerada una de las publicaciones culturales y literarias más importantes de la época? Bueno, buenas tardes, muchachos, por haberme acompañado este ratico a la presentación de esta edición, una selección de la revista Lanzadera. Duperli, el director de la editorial, nos advirtió sobre, ahora extra micrófono, que habláramos de una manera ponderada, de breve, con la idea de que no pasáramos de una hora. Yo sé que esa advertencia tiene que ver más que todo conmigo, porque yo comienzo a hablar, pues me llevo la hora o más, ¿no es cierto? Porque fui el que hice el libro y ahora en el editorial cuento la pregunta que acá de Juan Fernando está respondida en el editorial, y seguramente todas las preguntas que él va a hacer y lo que va a decir Emilio está en el editorial. Entonces, lo mejor es de una vez decirles que lean el editorial, más un texto anterior sobre unas fotos que yo propuse y seleccioné. Ahí están, están respondidas todas las preguntas que pueden hacer, porque es un trabajo que apenas se va a distribuir a partir del día de hoy y a vender a partir del día de hoy. La lanzadera, tratando de ser breve, fue fundada en 1944, es el nombre por 12 trabajadoras sociales de la empresa Coltejer, era mensual y daba cuenta de la actividad social y económica de Coltejer, la empresa de Coltejer. Y hasta el año 48, que llegó Bernardo Jaramillo Correa a dirigir la revista. Yo siempre le digo la revista, aunque se nombra como periódico y como semanario. Para mí siempre fue una revista. Hasta el año 49, hasta el año 50, Bernardo Jaramillo. En el año 50 tomó la dirección Mario Escobar Velázquez. Hasta que le tomó Mario, era una revista, una publicación empresarial, un boletín empresarial, dedicada exclusivamente a la actividad económica, social y a la que pudiéramos llamar actividad de Coltejer de apoyo a la educación, a la economía de los obreros, etc. Cuando llegó Mario, fue cambiando de una manera muy pronto y radical hasta convertirse en una publicación fundamentalmente literaria,
desde agosto de 1950, cuando él la tomó en el número 90, hasta que 267 entregas después, la dirección de la empresa tomó le quitó de hecho la dirección a Mario de esa revista y empezó a dirigir y la convirtió en una revista mensual. Mario la convirtió en un semanario. ¿Y por qué sucedió ese cambio? Porque Mario, cuando la recibió a los 22 años, él venía de un pasado relativamente oscuro en Jericó y en Pereira. Tenía un hambre, yo creo que de los escritores colombianos que más ha deseado ser escritor, es Mario Escobar Velázquez. Entonces, él inevitablemente convirtió eso en una revista literaria y se rodeó de unos colaboradores que ahí están nombrados, que también eran escritores. Eso fue explicado en términos muy simples, el porqué, fue la personalidad de Mario, el deseo de ser escritor, de hacer literatura, lo que convirtió esa revista de empresa en un 70 o 80% en una revista literaria y en un 20 o 30% en una revista que siempre dio información empresarial. Ahora, antes de la siguiente pregunta, acatando la sugerencia de Duperle, que yo no hablé mucho, quiero decir que me alegra esta edición porque va contra la corriente. Esto no es una novedad editorial, eso no es una novedad literaria. Estamos, digamos, haciendo como una reivindicación, casi que resucitando una publicación, dándole vida de nuevo, retirándole el polvo del tiempo y poniéndola a la lectura del público. Hay un estatuto, les va a parecer muy raro que yo cite lo que voy a citar, no voy a citar pues a Derrida, ni a Lacan, ni a Foucault, sino uno de los puntos de los estatutos del Partido Comunista Chino en la época de Mao Zedong, cuando era Partido Comunista. Yo ahora, ¿qué será? Pero ahora que es un país imperialista. Pero hay un puntico que en el fondo era de sabiduría popular china, y decía, hay que ir contra la corriente. Este libro va contra la corriente que no se trata de publicar las novedades, vive de la novedad, vive de la actualidad. Estamos de una propuesta, hay que mirar el pasado, nuestro pasado, y particularmente Lanzadera como tal, es un capítulo de la historia de la literatura antioqueña, un capítulo de las publicaciones literarias antioqueñas y una prehistoria de Mario Escobar Velázquez como escritor. Entonces, me alegra mucho eso porque ahora vivimos con las fases tan hundidas en la actualidad que un libro que ya tengo 1 año, 2 años, ya es viejo, ya no se considera. Si uno va a cualquier librería y pregunta por una novela, un libro de Germán Espinosa o Rafael Humberto Moreno Urán, le dicen no, que está descatalogado. Entonces, pues, esa escisión con el pasado es brutal y eso tiene sus repercusiones necesariamente en la situación tan lamentable que vivimos, que solo existe el presente, el libro recién premiado. Esa es la realidad literaria. Con el pasado no hay ningún cordón umbilical. Esto nos regresa a lo que nosotros fuimos. Fui muy breve. Duperle más breve no puedo ser. Gracias, Jairo. Emilio, vos tuviste una relación más cercana a Mario, como decíamos ahora, amigo, médico, alumno. ¿Quién era el Mario de ese momento? ¿Qué conoces vos de lo que era Mario en ese momento, digamos, año 1950? Tenía 22 años, creo, cuando llegó a dirigir la Lanzadera. Bueno, muchas gracias. Primero, antes de hablar del Mario de la época, debo remitirme al Mario que yo conocí, porque Mario fue la primera aproximación que yo tuve en la vida real a lo que era un escritor. O sea, los escritores eran seres lejanos que aparecían de vez en cuando en la televisión, en la prensa, pero uno no los conocía. A Mario fue la primera persona que se puede catalogar de escritor profesional, que yo me senté a tomar tinto con él, a desayunar con él, a conversar con él y a tener una aproximación muy cercana. Y desde el principio me pareció un tipo portentoso, porque cuando yo era adolescente y no lo conocía, fue un escritor que su aparición en el mundo fue como un boom, porque era un tipo muy raro, muy atípico. Era un señor cincuentón que sacaba su primera obra y aparecía en un reportaje que hizo Juan José Hoyos como un Tarzán colombiano. Eso era un señor sin camisa, muy grueso, muy fuerte, con un pistolón armado aquí, muy atípico porque era un hombre selvático. Entonces, de entrada era un hombre muy llamativo, todo en él era muy llamativo. Después,
a través de la vida fui empezando a conocer los libros de él y me leí un libro que me llamó mucho la atención, que era Cuando pase el ánima sola, y me gustó mucho el personaje y la aproximación, y después un hombre llamado Todero que daba cuenta de las aventuras del personaje en el mismo escenario, y después me conmovió un libro impresionante que llamaba Historias de Animales, antes de conocerlo, donde hablaba, yo creo que el cuento más hermoso de animales aparecía ahí. Hay unos cuentos que llaman gato, otro que llama perro, otro que llama marimonda, y son absolutamente conmovedores, son maestros, cuentos maestros. Entonces yo había generado como una admiración, como una curiosidad por un personaje muy lejano, que era un escritor como podría ser Álvarez Gardiazabal o Fernando Soto Aparicio, que uno sabía que eran colombianos y existían, pero uno no los conocía. Algún día llamaron a la convocatoria de un taller literario y decía, en el sindicato médico del cual yo pertenecía, Asmedas, y decía, profesor Mario Escobar Velázquez. Y yo decía, ¿esto es en serio? Mario Escobar, el profe de toda la vida, el escritor, el famoso, el que yo he admirado, y es profesor de taller literario. A por él. Entonces me inscribí en Asmedas, me metí al curso y fue una expectativa muy grande. De ahí viene la sorpresa, se encuentra uno a semejante hombre, completamente atípico, completamente rústico, fuerte, en una profundidad de pensamiento, en una intelectualidad, como en un conocimiento inagotable. Ese man sabía de todo y era muy brusco, o podía ser muy afectuoso, pero también podía ser muy sacador, y me llamó mucho la atención que desde el principio él siempre estaba hablando de su experiencia en Lanzadera. El libro por supuesto no existía, pero él había dicho, es que ustedes son muy conformistas, ustedes no estudian, ustedes creen ser escritores sin escribir y sin leer. Yo, por ejemplo, decía él a los 22 años, que había estudiado hasta segundo bachillerato, ya había sido 4 años profesor por allá en una cosa pública medio rural, y había sido profesor en Coltejer, un hombre que estudió hasta segundo bachillerato. Está bien que en esa época no se exigían los magíster y las especialidades que hay hoy para ser docente, pero el hombre había hecho toda esa carrera de formación intelectual y de formación cultural y de formación pedagógica a través del método de ser autodidacta. Ese man sí había leído todos los clásicos, ese man, y no solamente los había leído, los había pensado, los había incorporado a su lenguaje, los había incorporado a su técnica, porque él estudiaba. Él leía al escritor no solamente para gozarlo y disfrutar de la literatura, sino para robarle los secretos. Él decía que uno tenía que aprovechar al escritor, que ahí tenía un maestro gratis, no solamente para regocijarse de la anécdota, sino para robarle los secretos, y que así había que leer como escritor para poder hacer su propio taller literario. Entonces, en la época de Lanzadera, es lo que les digo, era un señor que viene de una vida personal en conflicto, porque tenía un gran y marcado conflicto con el padre, que no lo había apoyado a pesar de esa inteligencia portentosa y de ese afán de conocimiento y ese afán de estudiar. No lo había entendido, no lo había logrado descifrar, y lo puso a hacer mandados en una tienda, lo puso a llevar domicilios en un pueblo o en una ciudad pequeña, lo puso a hacer domicilios, no lo había entendido bien. El hombre rápidamente desertó de su proyecto de hogar y se fue a andar la calle, se fue a ser profesor, no sé, profesor rural. En la época no exigían mucho, pero el hombre ya estaba muy formado, y al mismo tiempo que enseñaba, el hombre estudiaba y se estaba formando. Él era de una ambición casi que incontenible desde el punto de vista intelectual. Vino a dar a Coltejer, y en Coltejer entró, pues inicialmente creo que hizo unos pinitos como obrero, pero tuvo problemas de adaptación allá, pero rápidamente, como Coltejer era una empresa tan integral que tenía inquietudes de formación con sus trabajadores, entonces rápidamente cogió la parte de ser profesor de los alumnos de Coltejer, de los trabajadores de Coltejer, y cogió la revista, que ya venía en un proceso más convencional, era una revista puramente empresarial que hablaba de agendas del día a día, de la fiesta, de trabajo social, de los incentivos. Pero Mario vio ahí una oportunidad de colarse, y ahorita Jairo nos va a explicar muy bien, de colarse y meter todas sus inquietudes literarias para sembrar número a número lo que después vamos a encontrar en esa obra portentosa que le decía yo ahorita a Héctor, que es que Mario merece ser leído y releído, porque Mario establece una figura de tú a tú con otras catedrales de la literatura antioqueña, como Tomás Carrasquilla, como Manuel Mejía, como F. Gómez, y él sembró todo eso y dejó todos los indicios en Lanzadera. Cuando usted lee libros como el de Afinidades, como el de Perfiles, ahí está sembrado
todo ese análisis que él hacía de los personajes. Cuando usted lee todas esas novelas selváticas de él, usted lo ve sembrado ahí en el estudio que hizo de Adel López Gómez, de otros cuentistas y de su propia inquietud. Entonces Mario es una persona que es sorprendente y que cada vez lo sorprende más a uno, porque por ejemplo Lanzadera, él hablaba toda hora de Lanzadera, pero uno lo escuchaba, la intuía, pero no le preocupaba. Ahora que vemos Lanzadera y que vemos lo que hay ahí, un tipo que en los años 50 de Medellín, que no había terminado segundo bachillerato, ya estaba leyendo a Borges, ya lo estaba entendiendo y lo estaba cuestionando, y ahí lo deja sembrado. Mario es un portento y creo que lo estamos empezando a entender bien ahora. Bueno, si cogemos el libro, abrimos en la página 43 y nos encontramos la edición facsimilar del primer número de La Lanzadera que dirigió Mario. Era el número 90 de agosto 25 de 1950. Dice director Mario Escobar Velázquez, la fecha, aclara que es un semanario, en ese momento la revista era un semanario, y hay un primer título que dice Bernardo Jaramillo Correa, es un textico que despide al director anterior, que era este personaje. Otro pequeño texto que dice nuevo director, otro título dice nuevo director, y habla de que en este momento se nombró a Mario Escobar Velázquez para la dirección de La Lanzadera, lo firma Bernardo Jaramillo Correa. Luego en la parte de abajo a un lado hay una historiecita sobre la Basílica Menor, habla de la Basílica de la Catedral Metropolitana de Medellín como Basílica Menor, y en la esquina de abajo advierte, hay una nota que dice que esta edición fue visada por la censura oficial. Y de ahí nos vamos a una nota sobre un buen operario, cómo un buen operario debe conocer su máquina. Hay una carta, hay una columna que dice ¿sabía usted por qué bostezamos? Y hay un editorial que habla sobre la voluntad de servicio. Me imagino que este primer editorial ya fue escrito por Mario y dice la lanzadera continúa la misma trayectoria que venía marcando en sus páginas. Los obreros han de encontrar el consejo que previene los accidentes, la misma moral que hace pensar, el chiste sano que hace reír, el crucigrama que instruye, la crónica que deleita, el cuento corto que distrae, el escrito romántico donde se aposenta la belleza, las informaciones cooperativistas, las informaciones de las fábricas, todo lo que instruye, deleita, tiende a elevar el nivel cultural de nuestro medio. Hay un texto sobre la falta de carácter, una columna que creo que nos vas a hablar de ella luego, que se llama Nimiedades, que es de autoría de Mario Escobar, y luego las noticias de cada una de las empresas que hacían parte de Coltejer. Entonces hay una página que dice Noticiero de Coltejer, otra que dice Noticiero de Sedeco, Noticiero de Colterrayón, Noticiero de Rosellón. Luego hay rompecabezas, una caricatura, un cuento de mar, una sección como de chistes. Hay uno sobre la sirvienta moderna que dice, la señora dice a la sirvienta recién contratada, yo soy mujer de pocas palabras, cuando muevo un dedo significa venga. La sirvienta le contesta, yo también soy de pocas palabras, señoras, cuando meneo la cabeza significa no voy. Y un cuento de mar, y luego hay una aclaración que dice crucigrama y dice a todos los amigos del juego de palabras cruzadas o crucigramas, les notificamos que debido a dificultades insalvables en esta edición no aparecerá este agradable pasatiempo. Prometemos, sí, que en las próximas ediciones han de aparecer crucigramas de cuya realización nos ocupamos. Jairo, ¿cómo se logra pues lo que pretendía, todo el ámbito que pretendía abarcar Mario en esta presentación con La Lanzadera, siendo una edición semanal? Los que hemos estado metidos en este mundo editorial sabemos la dificultad de hacer esto si uno no tiene una gran planta editorial. ¿Cómo lograba, cómo conforma Mario su equipo para realizar la Lanzadera a partir de ese número 90? Bueno, la coacción que me impuso Duperli me da libertad de, en parte, seguir la pregunta y en parte hablar por el lado mío como yo quiero. La pregunta que hace Juan Fernando, digamos,
la preponderancia de la literatura en esta revista, que consistió no solo en la producción del equipo de colaboradores, sino en la reproducción de una gran cantidad de cuentos y de poemas de escritores universales de distintas épocas, la convirtió en una publicación de tipo literario hasta el punto donde Mario yo creo que rebasó, ya he hablado de eso con Héctor, el hijo que nos acompaña, llegó al nivel del descaro, porque una revista por Dios empresarial, que lo acaba de leer Juan Bernardo, del noticiero de Rosellón, noticiero de Sedeco, etcétera, y de pronto el editorial era sobre el estilo en la literatura. Hágame el favor, ¿qué sentiría don Carlos J. que le llegue, que la publicación que él patrocina, el escritor que puso a dirigirla está editorializando sobre el estilo en la literatura? Pues eso fue un abuso de Mario indiscutible, justificable históricamente, claro. Incluso llegó a un punto, una vez publicó un cuento muy malo, malísimo, por ahí en el Canto de los Muertos, en el número 141, 142, no recuerdo. Incluso Mario era autocrítico, cuando ya encuadernó estos volúmenes, él revisó y los textos que eran malos, con la letra de Mario, una letra muy bonita, escribía Malotti. Ahora, lo que anotaba Emilio habla del escritor que empezó a ser conocido, el Tarzán, con el premio Vivencia 1979, pero el Mario de esta época no existía, había sido olvidado completamente. Y resulta que no, tenía esta prehistoria olvidada y había seguido escribiendo, aunque sin publicar. Durante 23 años no publicó absolutamente nada. Entonces esa disertación sobre el estilo, que fue defendiéndose de ese cuento malo, porque él seguramente escuchó que había un descontento con ese cuento, él lo justificó después, se inventó un escritor chileno defendiendo un cuento moderno, en el fondo era defendiéndose él. Entonces esto fue pues produciendo obviamente una acumulación que no se hacía visible, pero en el equipo directivo de Coltejer sí tenía que haber prevenciones y distancias y rechazo de lo que estaba haciendo. Quiero dar un salto en el tiempo muy grande, cuando ya le quitaron a Mario en el 57 la dirección, después de una serie de pasos diplomáticos, pero hipócritas, digamos. Entonces, ese descontento, Rodrigo Uribe en un momento dado, de una tajante, cuando ya la dirección de la revista la tenía la Lucía Vélez, una periodista ya estudiaba en Estados Unidos, y a Mario como contentillo lo habían dejado como jefe de redacción. Entonces salió una editorial que resolvió el conflicto clarito, porque el descontento se siguió expresando cuando la revista se ha convertido en una revista fundamentalmente de votos, seguridad social, las primeras comuniones, las defunciones, los matrimonios, etc. Entonces la empresa editorializó así: Lanzadera no es una revista literaria, ni Coltejer es una empresa editorial dedicada a la publicación de una revista. La compañía produce telas y, como parte de sus obligaciones patronales, considera de importancia sostener una publicación que le sirva de órgano de divulgación interna de sus intereses y estreche el vínculo de amistad entre todos los trabajadores. Tajante. Más claro no canta un gallo, como dice la frase hecha, y desde luego no podía ser un hecho gratuito. Era una respuesta a un reclamo de cierta proporción, seguramente no masiva ni grave, pero sí lo bastante importante para las directivas de la empresa, como para merecer aquel pronunciamiento difícil de se resolvió el problema. Pero ya, yo creo que aquí en esta batalla no hay perdedores ni ganadores. Rodrigo Uribe, que era un hombre culto, hizo lo que tenía que hacer porque era culto, pero era empresario. Y Mario ya había hecho lo suyo, había hecho lo importante, realizó este capítulo de la literatura antioqueña, y los dos salieron ganando y nosotros salimos ganando. Hay que recordar que Rodrigo Uribe, eso lo digo aquí en una nota de pie de página, fundó una revista hermosísima llamada Colombia Ilustrada, una revista bellísima de tipo cultural, muy elegante editorialmente, apoyó las bienales de Coltejer, nos trajo a Mario Benedetti, era una persona culta, pero aquí se le salió el empresario que tenía que responder. Un día, hasta luego Mario, muchas gracias por lo que hiciste, pero ese salto de que se expresa en ese punto máximo, yo aquí me imagino, hago un juego de imaginación. El día que salió editorializando sobre el estilo, don Carlos J. Mimando tomándose su whisky en un club de Medellín, y los empresarios cercanos mirándolo irónicamente, porque está parando don Carlos J. con la empresa suya. ¿Cómo es que Coltejer editorializando sobre el estilo en la literatura?
Es que eso fue todo un drama, que el epicentro de esto es un drama, producido por la pasión de la literatura. Mario no podía ser distinto a lo que hizo y Rodrigo Uribe no podía hacer algo distinto a lo que hizo. Quiero sacarme una segunda espinita fuera de la que me saqué con los estatutos del Partido Comunista Chino, de ir contra la corriente, y es que alguna vez una persona que hace parte del mundo literario aquí en Medellín me hombreó delante de sus alumnos, diciéndome, y me dijo así: Gallo, esos escritores de que vos te ocupas, como quien dice, esos seres por allá del Paleozoico, sin citarlo, como Mario Escobar Velázquez, como Restrepo Jaramillo, el que escribió un libro también, mientras yo me estoy apoyando y dando con él a los alumnos, las alumnas, los modernistas. Oiga, pues, o sea, Urbín, José Asunción Silva, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Raicic, descubriendo el agua tibia, y resulta que Mario, aquí, desquitarse es muy bueno. Yo espero que este señor vea esto y ahí sacar calladito, porque Mario es uno de los grandes difusores de la poesía y la literatura modernista. Aquí se reproducen decenas de sonetos de todos esos poetas modernistas. Lo conoció mucho antes del señor, que supone, sin leerlo a Mario y sin leerme a mí, esta gente conocía el modernismo, lo citaba, lo trabajaba. Por eso es que es bueno volver al pasado, es que es un autismo espantoso lo que estamos viviendo, solo inmersos en la problemática de hoy. Y no tenemos mirada para atrás absolutamente nada. Y Mario tuvo siempre esa virtud, trabaja con lo moderno, incluía a Jorge Gaitán Durán, a Gonzalo Arango, pero también incluía a López Gómez, también incluía a José Restrepo Jaramillo. Esa es una lección que tiene esta revista. Mario siempre lo caracterizó eso. Por ejemplo, en la antología comentada de cuento antioqueño, él incluye escritores del pasado y escritores del presente. Entonces, los que éramos muchachos que escribíamos nuestras primeras cosas, nos incluye ahí. Entonces me salió un poco el libreto, por culpa de Uperli, que lo va a echar a Uperli, por culpa de todas las cosas. Jairo, entonces bueno, te respondí y no te respondí. Sí, no me respondiste en realidad, pero bueno, pero sí me respondiste lo que te iba a preguntar más adelante. Pero como acá tenemos que llevar una conversación, pero ahorita regresamos porque te me adelantaste, hiciste como uno de esos juegos en el tiempo que se hacen sobre todo en el cine, pero bueno, está bien, esto es un espacio para la conversación creativa, digámoslo así. ¿Cómo fue? Ahora sí nos vamos, hagamos otro salto en el tiempo. ¿Cómo era ese Mario, profesor de esos talleres de literatura que vos conociste? Yo conocí a Mario en el taller de Asmedas. Él ya venía teniendo en el Politécnico, en la Universidad de Antioquia y en Asmedas. Él decía que lo hacía por necesidad, porque había tenido como una necesidad de tener nuevos ingresos por una situación familiar que estaba viviendo. Entonces él se le apuntaba a los talleres donde lo invitaran. Inicialmente lo hacía desde el punto de vista económico, tratando pues de tener ingresos, pero cuando él se metía ya, uno veía que el hombre se lo tomaba en serio. Entonces empezamos en ese grupo como 30 personas, todos con ganas de ser escritores. No habíamos escrito nada ninguno, éramos todos nuevos, y el hombre empezó a perfilar. El primer día nos metió una planchada muy tesa porque nos preguntó, nos dijo, les voy a preguntar, y nos tiró 10 o 12 nombres. Empezó a tirar nombres. No me pidan cuáles porque no me los aprendí ni los conozco. Entonces mencionaba. Yo por allá medio reconocí a uno que era Pierre Esbuch, una escritora norteamericana, lo mencionó. Y entonces alguien dijo, no, ese es el equipo de Yugoslavia del 58. Ya, no me parece que nació ese señor. Ah, bueno. Entonces, la buena tierra. Sí. Entonces citó una cantidad de nombres para demostrarnos una sola cosa desde la teoría de él, y es lo frágil de la fama, lo frágil del recuerdo y la desmemoria de los pueblos, lo desagradecido que es la memoria colectiva con los que han hecho gran obra. Me dijo, vea, les acabo de nombrar 12 personas que se ganaron el Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de la gran élite de 1920 y punta a 1950 y punta, y les mencioné puros premios Nobel, y ustedes que se supone que son profesionales, ustedes que se supone que saben y que son cultos y no conocían a ninguno, y el que me lo adivinaron fue por chiripa, para que vean que ustedes no saben nada. Entonces vamos a empezar de cero, señores, y se resetean. Bueno, señor. Entonces nos dijo,
Y en el taller literario, lo más importante, así como usted es médico, es cirujano y tiene que dominar la técnica quirúrgica, y así como usted es ingeniero de sistemas y tiene que dominar la informática, el escritor tiene que dominar las herramientas del escritor. ¿Cuáles son las herramientas del escritor? Las palabras. ¿Cuál es la herramienta del escritor? La gramática. Y les voy a demostrar que de eso usted no tiene ni idea. Primer día de clase y se suponía que nos estaba captando como alumnos. Entonces nos dijo 10 o 12 palabras. 10 o 12 palabras que utilizamos en la vida diaria. Yo por allá medio me adiviné una que era inmarcesible, por lo del himno nacional, que él la utilizaba mucho. Entonces dije por allá, inmarcesible es como inmarchitable, también de chiripa, bueno señor, de chiripa. Pero de las 15 palabras que nos dijo, creo que adivinamos entre 20 personas profesionales, adivinamos 3 o 4 y eso que con cierta timidez y no tan convencido. Entonces nos dijeron, ¿y ustedes pretenden ser escritores? Si esa es la herramienta con la que ustedes van a construir sus textos, entonces ¿dónde está la motivación? Necesito que estudien, necesito que tengan formación en el valor de las palabras para que las utilicen bien utilizadas. Cojan a los narradores deportivos, que los odiaba, y miren la forma como ellos utilizan la composición, y es aberrante. Ustedes son escritores, ustedes no pueden escribir como narradores deportivos. Entonces, ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es, no crean en la fama. Si quieren ser escritores, tienen que dedicarle horas nalga a eso, a escribir, a sentarse. Porque hay gente que quiere ser escritora sin escribir, simplemente por tener el nombre y el champú de ser escritor. Y él tenía un tiro que decía, hacen un soneto y les alcanza para 87 cócteles. Entonces no necesito ese tipo de escritores. Y les digo de una vez, al que no les gusta, se va. Yo tengo otra anécdota que me empata con esa para saltarme el coordinador acá. Yo no fui alumno de él nunca y tampoco amigo. Yo no, sí, traté con él varias veces, pero amigo no, porque con los escritores pasa una cosa muy graciosa. Se mueren y todos resultan disque amigos de él. Manuel, yo no vi amigos cuando murió y uno sabe que no fueron ciertos y Mario también. Mario una vez en uno que si fue alumno de él, un médico, me contó que en la primera sesión de un taller en la Antioquia preguntó, hacen la mano los que vieron la telenovela anoche. Y hay un montón de manos, hombre y mujer, mayoría de mujeres, para afuera todos. Mario, ahora no vi amigo porque la relación mía con él fue muy compleja, de rechazo inicial, porque él era muy pagado de sí mismo. Eso tiene sus raíces también, y yo le he hablado eso con Héctor. Es decir, él era, lo que él decía era inapelable. Una vez fui jurado en un concurso de cuentos, yo no me acuerdo ya cuál es el tercer jurado, ni me acuerdo qué concurso era, pero él mandó el voto de él en un sobre como que dice, son estos. Y si ustedes no están de acuerdo, salvo el voto. También él tenía una cosa que yo soy director de taller también hace muchos años. Manuel lo fue y Mario era así de frente, por él se recomendaba a sí mismo para que en vacaciones los alumnos leyeran las novelas de él. Yo nunca estoy de acuerdo con eso y sigo sin estar de acuerdo con eso. En Manuel me parece que era muy elegante. Manuel me decía que yo sí fui alumno de Manuel. Manuel nunca se propuso que lo leyéramos a él. Si lo leíamos era porque nos nacía. Pero también hay que ver que esa decisión de Mario, esa prepotencia incluso le ayudó mucho en la escritura, la seguridad que tenía, digamos, de sí mismo. Pero ser amigo él era muy difícil. Inclusive en una novela de él, que de las dos novelas de infancia, en Música de Aguas, él dice, yo me sonrío a los que aparecen como amigos por ahí, él dice, yo no tengo más amigos que a mí mismo. Es un párrafo, no recuerdo qué página, la novela Música de Aguas. Ahora, esto a la larga, digamos, no importa si uno fue o no amigo de él, los contactos con él fueron esporádicos. Yo me acuerdo que una vez solo me coincidí con él, la vez que trajo los 4 volúmenes de Lanzadera aquí, encuadernados a la biblioteca, bajo lo que estuvieron la dirección de las 267 entregas. Hablé con él, me di cuenta que era muy importante, llamé a Gloria Inés Palomino para que recibiera eso. Y otra vez tomándonos un café porque él no tomaba licor en Versalles. Y la única pregunta que me hizo, viste Jairo, a vos cómo te ha ido con las mujeres. Este tipo, ¿por qué? Entonces, bueno, pero a ver, yo les propongo que cerremos entonces un poco una mirada a la lanzadera y nos regresamos luego y seguimos con Mario. Yo tengo pues todavía algunas preguntas, me da curiosidad antes él cómo manejaba, cómo lograba armar un equipo, que eso era lo que te había querido preguntar antes, porque esto es
¿Eran unos obreros, escritores? A ver, ¿Cuál no, era el no, equipo que le involucró para trabajar no, con él en la...? empleados de Coltejer eran muy pocos, realmente era él, David Henao Arenas, que era empleado de SEDECO, que fue realmente uno de los más activos, Tulio Salazar Osorio, pero hay otros colaboradores que eran externos, por ejemplo, Felipe Loaiz. Felipe Loaiz incluso llegó a traducir en un ensayo de Bertrand Russell para la revista. Diego Mendoza, de Javier Izaza no se sabe nada, apareció únicamente como estudiante universitario. Diego Mendoza como periodista, pero no sé, son un poco fantasmas, no hay ni fotos de ellos, ni en qué periódicos trabajaban. Entonces un poco el azar, para responderte a la pregunta, ahora sí había colaboradores que eran de la empresa, pero los que hacían los noticieros de Rosellón, noticieros de Colterrellón, noticieros de SEDECO, esos sí eran empleados, no estrictamente obreros, pero porque eran gente culta, tenían estudios, solo Mario tuvo segundo bachillerato, pero la mayoría eran bachilleres, algunos con estudios universitarios y colaboradores, digamos, de tipo externo. Entonces un poco el azar, por ejemplo, David Henao, ella trabaja en el periódico El Diario, el periódico liberal de Medellín, era el único que tenía experiencia al momento de comenzar la revista Lanzadera. Entonces eso es bueno tener en cuenta ese proceso, cómo se fue formando ese grupo, un poco el azar, digamos. Y hay una cosa que duele, que la quiero lanzar como propuesta, en la Fundación Mario Escobar Bolas, que ya la he lanzado como propuesta, de esa generación de escritores, el único que publicó libros fue Mario. Y a él le dolía eso, porque por ejemplo David Henao era muy disperso, David Henao era pintor, formaba grupos musicales, formó grupos de teatro, era caricaturista, más bien malito caricaturista, pero era muy disperso. Y todos se quedaron sin libro. Yo creo que hay unos cuentos excelentes acá, y se puede hacer, y me parece que es una obligación de nosotros, los que creemos en estas cosas, hacer un libro donde reunamos textos de esos escritores, porque es una lástima que queden dispersos. De todas maneras están en la revista, pero estar en una revista es estar en la dispersión. Eso tenemos que, es decir, aquí hay una línea de trabajo para seguir trabajando, recuperando a estos escritores. Una generación quedó sin libro, quedaron aquí presentes únicamente. Por aquí veo a Juan Mares. Juan, muchas gracias por haber venido. Escritor de Urabá. Adelante. Jairo, yo regreso contigo. ¿Cómo hay una parte que tú mencionas en la presentación del libro que las páginas se nutrían, que tú hablas de la época del refrito? Sí. Ya sabemos que la producción era muy corta desde el acompañamiento del personal de Coltejer. Él no tenía en realidad pues un equipo editorial que lo asistía. Más bien ellos, sus compañeros de Coltejer hacían en las noticias de las fábricas. Entonces, ¿cómo buscaba en esos momentos en que carecía de los textos originales, de la producción propia, cómo hacía la Lanzadera para nutrir sus páginas? Ahora, ¿cómo hacía? Vos sos periodista también, has escrito, has publicado libros y textos, y Emilio también. Yo no me explico, es una hazaña que esta gente que tenía varios, ¿cómo hacían para sacar una revista semanal? Es que haceme el favor, semanal, con varias columnas cada uno, de 12 y de 14 páginas, para escribir y revisar y transcribir los poetas y cuentistas que incluían ahí universal. Yo no me explico, Mario era profesor del Instituto Obrero, estaba casado ya, él se casó como en el 52, recién casado él desapareció un poquito, como 6 meses o un año casi de la revista publicada, digamos muy poco, pero todos eran empleados y con muchas obligaciones. Por ejemplo, Hernando Garcés Uribe era profesor del Instituto Obrero en Envigado y profesor de la Escuela Fernando González. Entonces, era una energía, uno, como usted dice, como dice Mario por ahí, o como decía Emilio, aquí la gente escribe un soneto y quiere hacer una presentación con vino, un acto social. Esta gente producía, seguramente obviamente no todo es bueno, hay bueno, regular, malo y malote y cosas muy malas ahí, pero era una hazaña que hay que reivindicar, la energía productiva, la cantidad de escritura que hacía esta gente semanalmente. Entonces los bajones se les toleran, se les comprende. Ahora los refritos, del momento que por distintas cosas, donde Hernando Garcés Uribe fue nombrado personero en Envigado, por aquí está Alejandro, que fue concejal, fue el profesor mío Alfredo Vanegas. Entonces yo antes, como tenía obligaciones como personero, David Henao se puso a trabajar en un radioperiódico, Mario está recién casado, los 2 primeros hijos, entonces otros trabajaban en la radio, Gustavo Salazar Osorio, entonces tuvieron que recurrir a sacarle artículos de la revista Reader Digest, a robarse artículos de la revista Universidad de Antioquia, de la revista Letras Universitarias, de la revista Live, de lo que cayera.
y inclusive libros, artículos sobre la ciencia, sobre la entomología, y lo que fuera, pero había que mantener viva la publicación, digamos, de eso se trataba. Ahora, ¿cómo lo hacían? Allá tú. Acá regresamos a la lanzadera. Precisamente tú hablabas de esos editoriales que se preocupaban por el estilo en la literatura. Empieza un editorial que se llama Postergaciones y empieza hablando de Ciro Mendía y dice: Ciro Mendía, el poeta de los originalísimos apuntes cargados hasta tope de ironía sutil y de indudable acento poético, dijo en uno de ellos: mucho cuidado al consonante, afirma, que ha matado más versos que el DDT Mosquitos. Entonces digamos que la lanzadera se movía entre el soneto y una columna que es constante en estas páginas, que son los datos técnicos de lubricación de la maquinaria. Sí, y artículos sobre el seguro social, artículos sobre la actividad deportiva de la empresa, sobre las cooperativas que promovía, digamos, Rosellón, cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y vivienda, los accidentes de trabajo, también se preocupaban por eso. Mantenían las apariencias y la realidad, porque eso había que hacerlo también. Hay una columna de humor que se llamaba Puerta Abierta, de don Hernando Garcés, pero una columna humorística, pero que el humorismo que llamaba, digamos, a la reflexión. Y de esa variedad convertía en muy atractiva la revista, que no le gustaba un tema, le podía gustar otro tema. Incluso él quiso mucho poetas olvidados, por ejemplo, poetas mujeres, poetisas, que hoy están olvidadas completamente. Hoy no existe sino aparentemente Piedad Bonet y Idea Vilariño, parece que recientemente la descubrieron, un descubrimiento del agua tibia de los magos de Medellín, pero Mario le publicaba a Mayra del Mar, le publicaba a Emilia Yarza, le publicaba, una gran poeta de poesía erótica, le publicaba a Dora Castellanos. Tenía como esas antenas que se movían en todas las direcciones, que venían del hambre tremenda de leer. Cuando él leía, le escondió porque el papá le tasaba las velas en la finca de Jericó en la Estrella, para él leer. Se leyó los libros de la biblioteca aldeana, de la biblioteca de Jericó, y escribía sus primeras cosas, sus primeros libros de pegotes. Era un hambre descomunal de ser escritor, de allá de Jericó, cuando el papá lo castigaba porque leía y descuidaba el encierro de las vacas y unos frijoles que le mandaron a escoger, un día se encerraba por allá a leer los libros de la biblioteca aldeana, a Homero, a Ilíada, que fue un cultor de Dios desde un principio. Mire, ese castigo, yo a veces pienso en Carta al Padre de Franz Kafka, que le impidió ser culto, que le bloqueaba escribir y leer, fue un estallido en la relación del papá a él, y fue de amor y odio. Él lo reconoce, el papá lo odiaba a él, dice Mario, yo creo que es verdad, y él odiaba al papá también. Sin embargo, había gestos amorosos, pudiéramos decir. Él, ya siendo director de la revista Lanzadera, le publicó al papá 3 artículos. Esas relaciones, yo no lo he podido entender, yo que tanto que he leído a él, las novelas y esto, ¿por qué esa relación tan extraña del papá con Mario? De castigarlo porque quería leer, porque quería estudiar, porque quería aprender mucho. Eso nunca lo sabremos. Hay un misterio en la vida del papá, que fue hermano cristiano y fue expulsado de la comunidad, que no sé, con el tiempo lo resolveremos. Por más que uno lo lee y escriba sobre él, hay preguntas que quedan sin resolver. Inclusive yo he hecho viajes a Jericó, a estar en lugares donde él estuvo, en un cafecito, siempre voy a Jericó para ir 2 veces al año. Un señor que vendía chorizos y chicharrones muy buenos, le decían Bacalenta. Mario iba allá y allá, yo siempre me tomo 2, 3 aguardienticos allá. Fui a la vereda de la Estrella, a ver si era cierto la descripción tan hermosa que hace Mario de Jericó, mira desde la vereda de la Estrella. Fui con Vivian y es cierto, parece una postal. Entonces, lo que vos decís detrás de todo es hambre de ser escritor, de leer, tal vez porque se la prohibieron mucho. El papá tasaba las velas de cebo. Pues eso es increíble, y se veía que había consumido más velas de cebo, que había robado velas para poder leer. Esto parece una exageración, pero es cierto. Primero le daba unos azotes y luego lo encerraba en la pieza donde tenían las herramientas allá, terribles. Yo sé que me estoy saliendo de la cosa, pero estoy enriqueciendo el asunto. Bueno, pero ya por acá
nos quedan los últimos minutos. No sé si le damos la oportunidad al público de hacernos alguna pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que aportar, alguna pregunta para Emilio o Jairo? No, el comentario mío va específicamente a agradecer a Jairo la labor inmensa que ha hecho, el tiempo enorme que ha dedicado y que sigue dedicando a investigar sobre la obra y la vida de Mario Escobar. Los invito a que lean el libro, es fundamental para entender todo lo que estamos planteando. Sí, yo quisiera precisamente, Emilio, preguntarte qué extrañas de Mario. A mí me llama mucho la atención que mi primera relación con él, primero pues de admiración cuando fui a caer al taller, fue como una figura paterna, de esas que lo suelen acompañar a uno en la vida muchas veces, que me he encontrado como estudiante, como profesional, como escritor. A él yo me lo encontré como escritor, pero con unas reglas muy claras. Es decir, yo a usted tengo mucho que enseñarle, yo a usted le veo potencial, pero usted me tiene que hacer caso. O sea, va a hacer lo que yo le diga. Ah, bueno, señor. ¿Por qué? Porque es que los médicos en nuestra formación académica recibimos mucha varilla, recibimos mucha pata, tenemos que clavarnos mucho para estudiar mucho y tenemos que venerar, acatar a los profesores. Una vez no puede ni sentarse con ellos, en la época mía, pues no puede ni sentarse con ellos en la misma mesa, porque ellos son los profesores, nosotros somos los alumnos, entonces uno está enseñado como a hacer caso. Entonces, en la primera clase nos puso a sacar unas metáforas de Guimarães Rosa y nos dijo, vea, uno de los tipos que mejor constituye, fabrica y elabora metáforas es Guimarães Rosa. Para la próxima clase me traen las metáforas que encuentren en este cuento. Entonces nos tiró un texto y del grupo, nada más 2 sapos le hicimos el trabajo bien hecho, porque los otros estaban muy ocupados. Oiga, qué regañada. Porque, bueno, esto no lo tomamos en serio, pues, o si vamos a funcionar o no vamos a funcionar. Entonces, cuando yo le hice la tarea y cuando le leí unos cuentos y cuando ya me fui incorporando con él, me dijo, me gusta su estilo, creo que usted tiene potencial para ser escritor, pues me tiene que hacer caso en todo. Ay, probemos a ver cómo nos va, pues vamos a mirar a ver cómo nos va. Yo le hice caso y me afilié a esa instrucción, que yo dije, tengo este señor que es tan bueno, estoy pagando y quiero aprender, y yo no estoy de pelea con él ni estoy en competencia de egos con él, vamos a pararle bolas a ver qué aprendo. Cuando de repente una vez leí un artículo sobre los patos del barrio, a mí me gusta mucho escribir sobre barrio y mi referente es barrial, entonces escribí sobre los patos. Hoy lo hubiera propuesto por Universo Centro, pero en esa época yo no tenía dónde ubicar ese artículo y me dijo, ese artículo está demasiado bueno y fue y lo llevó a la revista La Hoja, a la cual uno nunca podría tener acceso a La Hoja. Y él era como amigo de Ana María Cano, qué sé yo, fue y le propuso mi artículo de cuenta de él de manera generosa y espontánea, y esa fue una gran alegría ver un artículo sobre los patos de mi barrio Belén, toda esa fauna social que se establece en los barrios, y eso fue un acto de profunda generosidad del hombre, que me encantó. Y había en las medias un boletín médico, pero era como muy político, era como muy sesgado, muy antiuribista en esa época, que estaba el uribismo en pleno apoteosis. Entonces era muy difícil que publicaran cosas que no fueran de política, y él obligó a hacer un espacio cultural, y entonces nos metía nuestros artículos braviado por él, porque éramos del Sindicato Médico de Asmedas, y él nos publicaba en Asmedas. Entonces el hombre se preocupaba mucho porque el alumno saliera adelante. Entonces para uno era muy estimulante. Y yo llevaba 6 meses de taller cuando quedé finalista en un concurso internacional de novela, casi que la curaduría me la hizo él. Él fue el que me dio cómo la organizaba. Yo no había entendido que en esa colección de cuentos había algo parecido a una novela. Él me la ayudó a organizar y salió un librito mío, que es una gran alegría ver los primeros artículos, el primer libro, y siempre bajo esa sombra gigante de Mario. Entonces, los que le hacíamos caso, teníamos algún tipo de apoyo y salíamos adelante, pero no había que creerle nada, porque un día después de que salió el libro y que yo estaba tan contento y que yo estaba pues chicaneando con él y con muchas ganas de ser leído, entonces llegué todo creído al taller con un cuento que yo creía que era muy bueno,
Me lo dejó terminar, me lo dejó leer y yo lo terminé y me dijo, ese cuento no tengo ningún reparo, está bien escrito, hay oficio, pero te voy a dar una sugerencia, hombre Restrepo. Ah, sí, señor, ¿qué hacemos? Y me dijo, coge ese cuento, dóblelo en 4 pedazos y lo parte en 4, en 8, en 16 o hasta en 20, porque más de 20 es difícil partir una hoja. Coge un poquitico de vaselina y se lo mete por el culo. Y yo, hombre, pero que Mario, ¿qué es esa agresividad? ¿Por qué estamos como tan escatológicos hoy? A ver, ¿y eso por qué? Y me dijo, porque ese cuento suyo, usted está abusando de que tiene oficio, pero ese cuento suyo es una vulgar copia del Sable de Gogol. Yo le dije, Mario, me se lo juro, yo nunca he leído a Gogol y nunca he leído El Sable. Y me dijo, lo tiene en el inconsciente colectivo, pero me da el favor y lo revisa y me trae casi que una comparativa entre el cuento que yo había escrito y el cuento de él, y por supuesto era una vulgar copia. No sé de dónde lo saqué, porque yo no había leído a Gogol. Después descubrí que en un programa de Dimensión Desconocida, que era un programita de la época, habían hecho como una adaptación libre, y de pronto cuando yo era niño lo vi, me robé la idea y me quedó en alguna parte y lo escribí. Entonces uno con Mario salía muy aporreado en las clases, salía muy estimulado, pero salía con llagas. Uno salía y él echaba limoncito en la herida. Entonces a mí me encantaba con él porque yo era un ser humano muy raro, pero muy estimulante. Aquí hay una historia que se silencia. No todos han de ser elogios, pero hay que entender históricamente lo que es silencio. Del 50 al 56 fue la época plenamente de la violencia liberal conservadora. Eso no hay que olvidarlo, y eso explica un avisito que aparece por ahí, casi todos los ejemplares, que puede parar desapercibido y aprobado por la censura. Esto tiene que pasar por la censura, esa historia no se ha contado, y ellos no la podían contar, porque claro, era el periódico lo de Chavarría, pero que la vivieron, porque por ejemplo Mario era de Jericó, y Mario de vez en cuando iba a visitar a sus familiares seguramente, y en Jericó y en todos los pueblos que eran ellos, en Envigado mismo, hubo actos de violencia, hubo asesinatos. Allá se asesinó un poeta Villa, del cual yo tengo un original, las memorias que le conservó la nieta. Lo mataron un 7 de diciembre a las 7 de la noche, el día de las velitas, y fue la época de las masacres, y hubo represión urbana, y hubo vigilancia de policías secreta del Estado acá. Eso lo callan a ellos. Eso me ha llamado mucho la atención, y no he podido ver cómo se resuelve eso, porque que lo padecieron. Y finalmente quiero dar dos palabras de agradecimiento. Una vez yo por la calle de Envigado, donde me gusta, yo vivo, y un tipo de una esquina, el poeta Panadero, que ya murió, se refirió al libro de Mario Diario de un escritor, y me dijo a los gritos de una esquina a otra, Jairo, por ahí te menciona Mario Escobar en el diario, dice que vos sos frío como una puñaleta. Y sí, ¿verdad? Mario decía eso. No sé, aquí le estoy pagando por una cosa que es todo lo contrario, pero la explicación es esta, es que él se refirió a un suplemento del Colombiano, que el del mismo día salió un cuento de él y un artículo mío sobre Jorge Montoya Toro. Entonces le pareció que lo que yo escribí sobre Montoya Toro, era el de Guamio, pues no era exaltado como el de Mario, que era muy sobrio, que era muy frío, pero al final dice, pero lo que dice Jairo es verdad. Así que Mario, donde estés, de tanto que he escrito sobre vos, como 10 artículos, algo así, más esto, te he comprobado que no soy tan frío como una puñaleta, que soy otra persona. Y también quiero darle un agradecimiento aquí a la editorial, a Duperli, a la editorial, porque esta edición fue muy costosa. El precio que le están ofreciendo es un precio regal. El precio de costo de estos reales fue 400, 500 mil pesos, porque esta es una edición facsimilar, que fue trabajando con un papel malísimo, que ya se deshace. Y esta muchacha Lina fue la que hizo el trabajo magia de lograr hacer eso facsimilar. Le costó mucho. Por eso el precio es prácticamente un regalo. Entonces quería hacer esas dos evocaciones, Juan Fernando, y me perdonas tanta desorden. No te preocupes. Precisamente yo quería hablar de eso para terminar. La edición, esto no es una transcripción de los textos de la lanzadera, es una edición facsimilar. Incluso se ve, hay diferentes estilos, diferentes tipografías. Son 25 de las 267 ediciones que tuvo a su cargo Mario como editor de la revista. Y en la última etapa se ve que está llegando a un cambio. Siempre se habla que después de la época de Mario en la lanzadera, esto se volvió una revista mucho más de fotografías, y ya se ve el cambio
incluso en los últimos números ya las portadas de la lanzadera son a color. Y sí, estoy de acuerdo con Jairo, esto debe haber tenido un trabajo editorial, de diseño y de digitalización muy, muy cuidadoso. Entonces es muy interesante. Yo creo que esto es una edición para escarbar, para descubrir, está llena de sorpresas y de detalles maravillosos por todos los lados. No sé si tenemos tiempo, por acá hay una preguntita más. Buenas noches, mi nombre es David Miranda, soy un médico, colega del doctor Emilio, trabajo con él en un hospital. Y a mí me emociona, pues cuando yo voy a decir algo es porque de pronto me emociona. Yo conocí al escritor porque alguien me vio leyendo un libro del profesor Emilio y me dijo, ¿y tú nunca has visto o nunca has leído algo de Mario Escobar? Y yo, no sé quién es. Entonces era un médico allá en la clínica bolivariana y me dijo, te voy a regalar un libro de él. Y me regaló Cuando pase el ánima sola. Entonces yo lo leí y cuando terminé de leer, yo terminé con esta sonrisa en la cara. Y yo decía, qué cosa tan bien escrita. Entonces, como me saludo frecuentemente con el profesor Emilio, me dijo el doctor Emilio, le comenté, ¿qué estás leyendo, profesor? Me dijo, tal cosa. Y yo estoy leyendo, imagínate que un médico allá me regaló un libro, ¿qué cosa? Y me dijo, hombre, si yo conozco tal a un hijo de él, creo que fue el señor. Y le dije, bueno, dile que yo quiero adquirir algunos libros de él y me llevó 9 a la casa y los compré todos. Entonces les cuento que el segundo libro que leí fue Muy Caribe está y me pareció maravilloso. Cuando terminé de leerlo, terminé con ganas de llorar. No sé por qué, eso fue lo que me transmitió, de pronto por saber cómo seguía la historia, ¿cierto?, de nuestros pueblos. Lo que les quiero compartir es que creo que le preguntaban al profesor Emilio que quién fue, que cómo lo conoció, que qué recuerda. Yo no lo conocí, pero para mí ha sido un abuelo. Yo he encontrado en sus libros un abuelo que me ha enseñado cosas, de pronto un abuelo que yo no tuve, pues no tuve a mis abuelos. Y me parece que fue un gran observador, que fue una persona que sabía escuchar. Y en un mundo tan acelerado donde ya la gente no escucha, no observa, me parece que es un escritor de gran valor. Quería compartirles eso desde el corazón. Con Muy Caribe está, él escribió, esa novela sí es muy buena. Él una vez me dijo que iba a escribir una novela sobre la vejez, y hablé con él y leí, Mario, la novela sobre la vejez, ¿qué? Yo no, es que todavía no me siento viejo. Mentiras que sí, la novela sobre la vejez está en Muy Caribe, está, porque el labor narradora tiene 90 años y tiene todas las mermas que Mario utiliza mucho esa palabra, las mermas de la vejez. Por acá, ¿alguien quiere aportar algo más? Aquí venimos a escuchar a Jairo Morales Henao. Yo soy muy afortunado por lo siguiente. Vinimos de Envigado. El primer homenaje que se le hace, el primer homenaje que se le hace a un escritor y a una persona que ha rescatado esta obra es comprarle el libro. Ya lo compré. Vinimos de Envigado a felicitarlo. ¿Cuáles son mis ventajas? Muchas. Yo fui alumno de Mario en el Colegio de Envigado, Mario Escobar. O sea que rescatar Lanzadera es una cosa milagrosa. Y tampoco pues puedo ocultar que tuve la fortuna de ser alumno de Mario y profesor de Jairo. Un profesor muy bondadoso. Uno de los profesores, uno de los alumnos más aventajados,
que para mí es un honor pues tenerlo de alumno y soy un admirador. Aquí han contado el médico que habló ahora, que compró toda la obra de Mario Escobar Velázquez. Yo soy un lector clandestino y público de Jairo Morales Henao, y en la casa tenemos toda la obra. Tenemos que presentarlo en Envigado, Alfredo. Sí, señor, allá está el Centro de Historia, está la Casa de la Cultura y estamos prestos a atenderlos y están invitados. Yo soy presidente del Centro de Historia de Envigado, yo soy mayorcito, pero todavía estoy vigente. Entonces, la próxima sesión tendremos a Jairo presentando el libro. Y felicitaciones por este rescate tan importante. Mario, la admiración de él como escritor nació desde el rechazo, porque hay muchas cosas de la sintaxis de Mario que yo rechazaba, inclusive que aún no me suenan bien. Esos quiero de la vez, muchos en demasiadas ocasiones tal vez, pero después me puse a leerlo con atención y me di cuenta que detrás de esa violencia de la sintaxis, él como que le daba vida nueva a las palabras, lo obligaba a uno a leer con más atención. Entonces lo aprendí a leer y ya empecé a leerlo y a escribir sobre el primer nota de la Universidad de Antioquia sobre Marimonda, que acá les cuento que Marimonda está obteniendo un reconocimiento internacional. Hay una edición de él ya publicada en España y va a aparecer una edición en Chile, porque el mundo de los animales, ahora Emilio mencionaba, por ejemplo, un cuento como Gato, es un cuento absolutamente magistral. Si hay una antología, yo diría que universal, de cuentos basados, que los animales sean protagonistas, no como en la fábula antropomorfizados, sino animales, hay que incluir a Gato y hay que incluir a Marimonda. El proceso de reconocimiento de un escritor es una cosa tardía, es una cosa demorada. Y da mucha alegría que en España y en Chile lo estén empezando a reconocer, y en Bogotá, los bogotanos que son tan desentendidos a veces, nada. Bueno, muchas gracias y pueden pasar acá a la mesa donde Patricia y ahí pueden comprar su ejemplar de Lanzadera. Te pido excusas, te doy muchas gracias, que ahí no te llamaba.